Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la clase de hoy de nuestra escuela bíblica. Que el Señor bendiga a cada uno de los hogares que está escuchando este mensaje. Oremos. Recuerden que orar es hablar con Dios. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por este hermoso momento que tenemos para poder aprender de tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú seas con cada una de las familias, Señor, que está viendo este video. Bendíceles, Señor, y también si hay alguno que no te conoce, pueda hacerlo en estos momentos. Prepara su corazón, Señor, para escuchar tu palabra y poder darte la entrada a ti, a su vida. Te pido que tú bendigas a nuestros niños, Señor, donde quiera que estén. Cuídalos y protégelos en todo momento. Seas tú dando el sustento a cada uno de sus hogares. Todo te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Vamos a tener un periodo de alabanza en la cual podemos participar, tanto ustedes como nosotros, en la alabanza a nuestro Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Vamos a tener un momento más importante de nuestra clase bíblica y es escuchar qué quiere el Señor para nuestras vidas durante esta semana. Que el Señor te bendiga. ¿Alguna vez has tomado una decisión en conjunto con otras personas y no te gusta el resultado? Muchas veces puede que en cursos, en la familia, se toman decisiones en donde se toma en cuenta la decisión de la mayoría de las personas. Sin embargo, a veces no nos gusta eso y nos enojamos, porque pensamos en qué es lo que nosotros queremos por sobre otras personas. O incluso algunas veces decimos palabras hirientes sin tomar en consideración cómo se sienten las otras personas. Hoy vamos a aprender cómo eso es egoísmo y cómo no le agrada al Señor. Muchas veces puede que nosotros pensemos que somos importantes, que somos mayores o que necesitamos tener lo que queremos. Sin embargo, la Biblia y la palabra de Dios nos indica acerca de uno de los 12 hombres que el Señor Jesús escogió en la tierra mientras Él estuvo acá, vivió y tuvo su ministerio,
uno de los 12 discípulos. Y vamos a ver por qué él fue egoísta. Mientras aprendemos esta verdad, te invito a que puedas poner mucha atención y cada uno de nosotros ahora en nuestro corazón tenga presente la palabra de Dios en el Salmo número 139, los versículos 23 y 24, y dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tú y yo somos pecadores, eso lo sabemos, pero necesitamos ver si continuamos pecando, porque el pecado no agrada al Señor. Por eso te invito a que le pidamos al Señor que nos ayude a reconocer si estamos siendo egoístas. Como te decía, la palabra del Señor nos indica en el Nuevo Testamento, en el relato del Evangelio, según los 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, llamó a 12 hombres. Estos 12 hombres tenían diferentes profesiones u oficios, cada uno era diferente y el Señor los llamó para hacerlos sus discípulos. Esto quiere decir, eran sus seguidores más cercanos, eran con quienes más tiempo compartía el Señor Jesús y los preparaba de una manera especial. Uno de ellos era el encargado del dinero, el encargado del dinero que podían tener los discípulos, pero él tuvo un pecado muy grande en su corazón, que fue el egoísmo. En Mateo 26, los versículos 14 y 15 nos dicen así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, tenía muchos adversarios, muchas personas que no estaban contentos con él, con su ministerio. Estas personas eran los líderes religiosos. Ellos estaban muy enojados de la enseñanza del Señor Jesús porque él decía que él era el Hijo de Dios. Y además de esto, no lo decía simplemente de palabras, sino que lo enseñaba con poder. Y muchas personas creyeron en él, muchas multitudes le seguían, porque querían escuchar el mensaje que él venía a entregar. Y cuando los líderes religiosos de la época supieron esto, estaban muy enojados y decían: ¿cómo puede decir esas mentiras? Y por eso buscaban una ocasión para matarle. Y entonces, cuando estos líderes religiosos estaban tan enojados con el Señor Jesús, Judas, que era el encargado del dinero, fue frente a ellos, a los principales, a los más importantes de los sacerdotes, y le dijo: ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? El discípulo del Señor Jesús, Judas, les ofrece: ¿qué me quieren entregar? Él, que era el encargado del dinero, quería más para él. Él no estaba completamente seguro de quién era el Señor Jesús. Si Judas hubiera creído en él como el Hijo de Dios, no lo hubiera entregado. La respuesta de los sacerdotes fue 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, para nosotros escucharlo así puede parecer una gran suma de dinero, sin embargo, era muy poco. En la época en la que Jesús vino a la tierra, aún se podían comercializar esclavos. Esto quiere decir que las personas que tenían dinero podían pagar para tener un esclavo. Y ese fue el monto que los sacerdotes le ofrecieron a Judas por el Señor Jesús, por el Rey eterno, por el Dios creador de todo lo que existe. Le ofrecieron lo mismo que por un esclavo. Y Judas aceptó eso. Luego el versículo 16 nos dice: y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas tuvo egoísmo en su corazón. Buscó primero lo que era importante para él y no pensó en las consecuencias que su pecado traería. El Señor Jesús, sin embargo, era Dios. Él es omnipotente. Eso quiere decir que tiene todo el poder, y también es omnisciente. Eso quiere decir que sabe todo. Y él no dejó de conocer lo que Judas hizo, muy por el contrario. En otros relatos del Nuevo Testamento nos indica que el Señor sabía antes de escoger a Judas lo que Judas haría, pero aún así el Señor lo amaba. En otra ocasión, cuando estos líderes religiosos de la época estaban en contra de Jesús, el Señor les enseñó a través de una parábola, que eran enseñanzas de situaciones cotidianas que necesitaban una interpretación espiritual, que el Señor utilizó para poder enseñar a las personas de esa época aquellas verdades acerca del reino de los cielos.
En Juan capítulo 10, desde los versículos 1 al 18, encontramos la parábola del buen pastor. Acá el Señor Jesús les enseña a las personas y les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Luego, las personas no entendían lo que el Señor Jesús decía, entonces Él continuó hablando y les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. A diferencia del ejemplo que tenemos en Judas, que fue un hombre egoísta, que buscó su propio bien, que prefirió 30 piezas de plata antes que agradar al Señor con su vida, fue egoísta. Sin embargo, tenemos el ejemplo completamente contrario a Judas y a ti y a mí, que podemos ser egoístas. El Señor Jesús, quien fue generoso, y tenemos el ejemplo más grande de generosidad en Él. Generosidad quiere decir poner el bien de otro y estar dispuesto a hacer feliz a otro antes que a ti mismo. El Señor Jesús fue tan generoso que Él no dudó en poner su vida. El Señor Jesús vino a la tierra con un propósito claro, a pesar de que Él sabía que Judas lo iba a entregar, a pesar que Él sabía que las personas lo iban a matar. El Señor Jesús puso su vida voluntariamente. En este mismo relato, en Juan 10, los versículos 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús, que era Dios, que dejó su gloria en el cielo, en donde los ángeles la alababan, decidió venir voluntariamente a esta tierra para dar su vida por rescate de muchos. El Señor Jesús conocía que Judas iba a pecar, conocía que tú y yo íbamos a ser pecadores y que le íbamos a desobedecer. Aún así Él fue generoso. Él puso voluntariamente su vida para que tú y yo pudiéramos creer en Él como nuestro Salvador. En 1 Corintios 5, versículo 15 dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesús murió con un propósito: poder tener por medio de Él la redención de nuestros pecados. La Biblia nos indica que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto quiere decir que si una persona peca, se necesita la sangre de un inocente para que pueda ser agradable delante de Dios, y que a través de esa sangre inocente podamos tener perdón por nuestros pecados. El Señor Jesús, que es santo, que nunca pecó, entregó su vida voluntariamente para que tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Sin embargo, en el versículo que acabo de leer, 2 Corintios 5:15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, el Señor murió para que nosotros ya no vivamos pensando en nosotros, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto quiere decir, el Señor Jesús murió en esa cruz para que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él y vivamos como es agradable para el Señor Jesús. Ya vimos cuál es la actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud que trae pecado? Es el egoísmo. Sin embargo, encontramos el ejemplo contrario al egoísmo, a la generosidad, en nuestro Señor Jesús. Pero, ¿cómo podemos trabajar en esta actitud? ¿Cómo podemos ser generosos? Quizás pensamos que no tenemos dinero o no tenemos recursos para dar a otras personas. Hoy vamos a aprender un poco acerca de cómo podemos ser generosos y así poder ser agradables al Señor. En Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento,
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo se nos indica que es importante que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso quiere decir que nos apartemos del pecado y consagremos nuestro cuerpo y nuestra vida al Señor. Y que no nos conformemos o que no nos mantengamos igual que las personas que viven en este mundo, sino que cambiemos, que nos reformemos por la renovación de nuestro entendimiento. Las personas que no creen en el Señor Jesús no pueden entender cómo para nosotros es importante conocer acerca del Señor. Y es porque el Señor pone la fe en nosotros para que nuestra mente pueda ser cambiada, para que a través del conocimiento de su palabra, que es la Biblia, nuestra mente sea renovada, para que entendamos qué es lo que quiere el Señor. Y así, con una mente renovada, podamos actuar, para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo primero que podemos hacer en una actitud de generosidad es entregarnos al Señor. Es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, porque el Señor murió para eso, para que nosotros vivamos para Él. Cada vez que seamos tentados en hacer nuestra propia voluntad, piensa en lo que el Señor Jesús hizo por ti. Si un día tienes una Biblia en tu casa o la puedes descargar en tu celular y prefieres ver televisión o dormir un poco más o jugar a tu juego favorito antes que leer la Biblia, piensa en lo que el Señor Jesús hizo y entrégate a Él. No dejes que tu voluntad se interponga frente a la voluntad del Señor. Busca primero lo que a Dios le agrada. En segundo lugar, puedes dar tu dinero a Dios. Recuerda que todo lo que tenemos en esta tierra, en primer lugar nuestra salvación, poder ser hijos de Dios, nuestra familia, nuestro hogar, los adultos que trabajan, su trabajo, los niños que van al colegio y tienen notas, todo eso pertenece al Señor. Él lo da para que nosotros solamente lo administremos. La Biblia en Mateo 25, los versículos 34 en adelante dicen así: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor ve todo lo que ocurre en la tierra. Acá el Señor nos da un ejemplo de cómo cuando alguien tiene necesidad y nosotros lo hacemos por amor a Él, suplimos una necesidad, aunque en nuestros ojos pueda parecer pequeña. La Biblia en otros pasajes nos indica que si das un vaso de agua en el nombre del Señor por amor a sus pequeños o a sus hijos pequeños, a niños que creen en el Señor no dejará ese vaso de agua sin recompensa. Muchas veces conocemos a personas que pueden estar pasando necesidad. La Biblia nos indica que no podemos decirle: bueno, anda y come y espero que se solucione tu problema. Si tenemos algo, aunque a nuestros ojos pueda parecer pequeño, y lo podemos compartir con otros, no debemos ser egoístas y pensar en nuestro propio bien, sino que debemos ser generosos con todo lo que tenemos, porque no es nuestro, es del Señor, y Él lo dio para nosotros, para que lo administremos solamente. Pero todo le pertenece a Él. Y también puedes ser generoso al dar tu tiempo y tu talento al Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él no buscó sus propios afanes, no buscó cómo hacer dinero o cómo sentirse mejor con Él mismo. El Señor dedicó su tiempo a enseñar a otros acerca del Señor. Si tú eres un niño o un adulto, un joven, y piensas que no tienes talentos para servir al Señor, el Señor preparó las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. El Señor va a poner frente a ti a personas, puede ser personas enfermas que necesiten un mensaje de aliento, puede que tengas algún compañero en el curso que lo esté pasando mal,
O ahora sabemos de muchas personas que están enfermas y tienen necesidad de hablar con personas. Puedes utilizar los medios, las redes sociales, quizás mandar mensajes, hacer una llamada a las personas que lo necesitan. Puedes también, si tus padres te pueden acompañar, animarlos y hablarles del Señor, entregarles algún tratado, enviarles versículos de la Biblia. También puedes servir al Señor y entregar tu tiempo y tus talentos a Él con lo que Él te da. Si te permite tocar un instrumento, poder alabarle a través de Él, o si podemos volver a las clases bíblicas, invitar a tus amigos a las clases bíblicas o a la escuela dominical. Es muy importante que todo lo que tengas se lo entregues al Señor. Y de la manera como leímos en el Salmo, pidámosle al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón. Y si no estamos siendo generosos y estamos siendo egoístas, si ya eres un hijo de Dios, pídele que te ayude a ser generoso, a entregarte al Señor, a entregar tu dinero y tus recursos a Él, y también a entregar tus talentos y tus dones al servicio del Señor. Pero si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a que puedas creer en el Señor Jesús como tu Salvador, ya que si no crees en Él, si no entregas tu vida a Él, nada de las buenas obras que hagas te van a servir para nada, porque la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados para que puedas tener vida eterna en Él. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque usted es tan bueno, gracias porque nos ama y porque el Señor Jesús vino a la tierra a poner su vida voluntariamente por amor de nosotros. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, nos aleje del egoísmo y nos ayude a poder llevar vidas agradables a usted. Ayúdenos a entregarnos a usted primeramente, a entregar nuestros recursos a usted, Señor, y también nuestros talentos y nuestro tiempo. Esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.